Ella fue el rostro más fotografiado de su época, un ícono de moda indiscutible y dueña de un corazón y una belleza incomparable. Y aunque la princesa Diana aparentaba vivir en un cuento de hadas, detrás de esa fachada se encontraba una mujer normal, que sabía de penas y tenía secretos oscuros al igual que todos. Yo soy el Tiger y hoy veremos la triste vida de la princesa Diana de Gales. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961, proveniente de una familia aristocrática, es decir, una familia honorable, adinerada y con un título de nobleza. Su infancia fue relativamente tranquila, aunque tuvo que soportar los maltratos que su padre le daba a su madre, hasta que finalmente se divorciaron. Esto le afectó mucho, pero decidió refugiarse en la danza para olvidar los problemas de su casa. El tiempo pasó y cuando Diana tenía 16 años conoció al demonio que entraría a su vida, el cual se llama Carlos Windsor. Príncipe Carlos. Él se dedicó a conquistarla, ya que la monarquía necesitaba una chica linda, tímida y sobre todo virgen. Para no hacerles el cuento largo, se casaron el 29 de julio de 1981, sin olvidar que ella tenía 20 años y él tenía 33 años. Esto dio inicio al verdadero tormento de la princesa. Para empezar, antes de casarse, ella descubrió que Carlos le era infiel con otra mujer, la cual se llama Camilla Parker Bowles. Es decir, que Carlos cambió a esta hermosura por esta señora. Y eso no es todo, ya que el día de su boda la vio entre los invitados, pero ella se llenó de valentía y siguió caminando hacia el altar. La princesa Diana pensó que todo mejoraría con el tiempo, pero fue un error, un grave error. La princesa Diana se desesperaba por hacer feliz a su disque marido y se desesperaba por complacer a la disque monarquía. Esto la llevó a sufrir de depresión, ansiedad, bulimia y a tener varios intentos de suicidio. A pesar de esto, su disque marido la seguía traicionando y la disque monarquía seguía sin considerarla como parte de ellos. Mientras su marido la despreciaba, el pueblo de Inglaterra la amaba mucho. Esto llegaba a tal punto que si en un evento se encontraba la princesa Diana y la reina Isabel II, los titulares y las noticias se los llevaba la princesa Diana. Y esto provocó grandes celos en la hoy difunta reina. Cuando la vida con Carlos se volvió insostenible, ellos decidieron divorciarse. Ella perdió su título de nobleza, pero el pueblo inglés la siguió llamando princesa del pueblo o reina de corazones. Una vez divorciada y recuperada de sus trastornos mentales, la princesa Diana se dedicó a realizar obras benéficas, por nombrar algunas de ellas. Caminó sobre un campo lleno de bombas en Bosnia. Visitó a una familia afectada por la guerra. Visitaba a los pacientes que tenían VIH. Incluso se sentaba junto a ellos y los abrazaba, sin importarle que en esos años no se sabía cómo se contagiaba la enfermedad. Visitaba a prostitutas y les preguntaba si habían ganado el dinero suficiente para sus familias. Al final de cada visita, sacaba un fajo de billetes y se los regalaba a todas. En 1995, después de estar 3 años separada de Carlos, Diana concedió una entrevista a la BBC, donde sus declaraciones sobre su matrimonio en la familia real causaron conmoción a la monarquía y al pueblo británico.
Antes de divorciarse, Diana tuvo varias parejas, entre ellos su guardaespaldas Barry Manaki, el cual murió en extrañas circunstancias, luego que la familia real se enterara de su relación. Debido a esto, Diana empezó a temer por su vida. Incluso le escribió una carta a su mayordomo y confidente, la cual decía: mi marido planea asesinarme en un accidente de coche, provocando un fallo en los frenos o en los cinturones de seguridad. Y casualmente así sucedió. Durante el verano de 1997, Diana se encontraba reluciente junto a su nueva pareja, el multimillonario egipcio Dodi Al-Fayed. Incluso había rumores que se iban a casar, pero esto no le gustó nada a la realeza, y en especial a la reina Isabel II. La noche del 31 de agosto de 1997, Diana se encontraba con Dodi en su apartamento de París, pero decidieron irse al Hotel Ritz, perteneciente al padre de Dodi. De ahí salieron cerca de las 12 de la noche, utilizando la puerta trasera del hotel, ya que la puerta delantera y principal estaba rodeada de paparazzi. Se subieron en un auto marca Mercedes-Benz y aceleraron a fondo para intentar huir de los paparazzi. Ingresaron al túnel del alma y chocaron con la columna número 13 de aquel túnel. En el auto iban 4 personas: Diana, Dodi, el chofer y su guardaespaldas, de los cuales los 3 primeros fallecieron. Y aunque existen varias inconsistencias en la muerte de la princesa Diana, como por ejemplo, ¿por qué no funcionaban las cámaras del túnel? ¿Por qué se encontró pintura de otro auto en el auto Mercedes-Benz? ¿Por qué se encontraron miles de dólares en el bolsillo del conductor? Y más importante aún, ¿por qué decidieron embalsamar el cuerpo de la princesa? ¿Querían ocultar un posible embarazo? Obviamente, a la familia real no le convenía que el futuro rey de Inglaterra tenga un hermano musulmán. En fin, este fue un final muy amargo para alguien tan dulce, pero siempre la recordaremos. Hasta siempre, princesa Diana de Gales.